Hola, soy Kale, una mujer de 36 años que ha pasado por momentos increíblemente difíciles recientemente. En los últimos meses, he tenido que reaprender mucho sobre mí misma y la vida. Gran parte de los problemas fueron causados por mi esposo, Tom, pero afortunadamente, alguien amable intervino y me ayudó a evitar un dolor aún mayor. Déjame presentarte a las personas principales en mi historia. Primero, está mi hermana menor, Maya. Es 6 años más joven que yo y siempre ha sido la bonita. Al crecer, no nos llevábamos bien. Mientras yo era la chica nerd, ella era la popular. Siempre se burlaba de mí, y por alguna razón, había un trasfondo de celos entre nosotras. Mi mamá trató de cerrar la brecha, pero nunca funcionó del todo. Una vez que me fui a la universidad, dejamos de hablar mucho. Sin embargo, después de que me gradué y Maya estaba en su adolescencia, empezamos a comunicarnos de nuevo. Aunque nuestra relación mejoró, nunca llegamos a estar realmente cerca, y eso fue lo mejor que obtuvimos. Lo acepté. Ahora, hablemos de mi ex esposo, Tom. Nos conocimos en el trabajo y conectamos de inmediato. Después de 3 años de salir juntos, nos casamos. Ambos trabajamos duro y pudimos comprar nuestra primera casa. Dado que yo ganaba más, la hipoteca y la escritura estaban a mi nombre. 2 años después de nuestro matrimonio, Tom mencionó la idea de formar una familia. Kale, he estado pensando en algo y quiero que lo consideres con una mente abierta, dijo Tom una noche. Claro, ¿qué tienes en mente?, pregunté. Hemos estado juntos un tiempo, y pensé que tal vez es hora de empezar una familia. Tom, ¿sabes cómo me siento al respecto? Lo sé, pero ahora somos financieramente estables. ¿No sería bonito tener pequeñas versiones de nosotros corriendo por ahí? Sí, pero criar hijos es una gran responsabilidad. Somos personas responsables, Kale, podemos manejarlo, solo piénsalo. Sí, te prometo que estaré completamente involucrado en su crianza. A pesar de mi vacilación sobre tener hijos, finalmente cedí porque Tom seguía insistiendo en la idea. Primero tuvimos un hijo y 3 años después, una hija. Al principio, Tom fue muy solidario, pero eso no duró mucho. Pronto me encontré manejando todo en casa, incluido el cuidado de los niños. Después de nuestro primer hijo, Tom insistió en que renunciara a mi trabajo, ya que había obtenido una promoción y estaba ganando más. Luché contra la idea, pero al final, cedí. Para evitar aburrirme en casa, comencé a organizar cenas. A menudo invitaba a mi mamá y a Maya, que vivían cerca, y ocasionalmente a mi suegra, Megan. Poco a poco, encontré algo de paz en mi nueva rutina. Disfruté el tiempo extra con mi familia y me sentí relativamente contenta. Las cosas parecían estar bien con Tom también, aunque después del traumático parto de nuestro segundo hijo, durante el cual casi muero, nuestra relación se vio afectada, pero pensé que estábamos manejando bien, hasta que todo se vino abajo. Un día, mientras ordenaba nuestro dormitorio, encontré un par de panties que no eran míos. Se me cayó el estómago. Era como si el suelo se moviera debajo de mí. Había sentido que había una distancia creciente entre Tom y yo recientemente, pero lo atribuí al estrés de criar a 2 niños pequeños. La idea de que Tom me estaba engañando ni siquiera había pasado por mi mente, pero ahí estaba, la prueba, justo en mis manos. Después de que pasó la conmoción, la ira y el dolor tomaron el control. Tenía que averiguar con quién había estado engañando mi esposo y por qué. Primero, le envié a Tom una foto de la ropa interior, preguntándole de quién eran. Luego revisé su laptop, verificando sus redes sociales y mensajes. Al principio, no vi nada sospechoso, lo que solo me confundió más. Revisé todos sus contactos. Todos me eran familiares y nada parecía raro. Pero luego noté que el nombre de contacto de Maya aparecía más de lo habitual. Al principio, lo ignoré. Después de todo, ¿por qué sospecharía de mi propia hermana? Pero cuando abrí su historial de chat, mi peor pesadilla se hizo realidad. Estaba lleno de fotos y mensajes explícitos entre ellos. Había declaraciones de amor, e incluso estaban haciendo planes para que Tom me dejara. No podía creer lo que estaba viendo, mi propia hermana y mi esposo, traicionándome de esta manera. Me sentía físicamente enferma. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar todo. Intenté llamar a Tom, pero no contestó, así que llamé a Maya. Hola, ¿qué pasa?, respondió casualmente. No me digas, hola, ¿qué pasa? ¿Qué demonios te pasa?, respondí con rabia. ¿A qué te refieres? Encontré tus panties en mi dormitorio. ¿Has estado durmiendo con Tom? Maya hizo una pausa y luego admitió, sí, desde hace un tiempo. ¿Por qué, Maya? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A tu hermana?, exigí, temblando de ira. Pensé que te estaba ayudando, dijo, sonando increíblemente casual. Mantuve a Tom ocupado para que pudieras concentrarte en los niños.
¿Estás en serio? Esa es la cosa más estúpida que he oído. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Mira, no quise que esto llegara tan lejos. Él se me insinuó primero. Bueno, es un buen tipo, dijo. Pero es mi esposo. Has destruido nuestra familia, grité, devastada más allá de las palabras. La traición de Maya fue más profunda de lo que podría haber imaginado. Solo quería lo mejor para Tom, pero si eso significaba que yo era la adecuada para él, que así sea. Eres increíble. Coloqué el teléfono con fuerza, disgustada por su atrevimiento. Me dejé caer en la cama y sollocé, incapaz de entender cómo mi vida había llegado a esto. Pronto, los llantos de mi hija más pequeña me sacaron de mi desesperación. La atendí, sintiéndome vacía mientras cumplía con las rutinas del día. Mis hijos no necesitaban cargar con el peso de mi dolor, así que lo mantuve oculto. Recogí a mi hijo mayor de la escuela, preparé la cena y, cuando preguntaron por su papá, mentí, diciendo que estaba trabajando hasta tarde. A medida que avanzaba la noche, mi enojo se transformó en preocupación. Eran casi las 11, y Tom aún no había llegado a casa. Lo llamé varias veces, pero nunca contestó. Incluso intenté contactar a Maya, pero ella tampoco respondió. Agotada por la tensión emocional, me fui a la cama, rezando para que solo fuera una pesadilla. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de hundimiento. Algo no estaba bien. Escaneé la habitación y noté que las pertenencias de Tom faltaban. Revisé los closets y cajones, la mayoría de sus cosas se habían ido. Se había ido durante la noche sin decir ni una palabra. La traición dolió profundamente. Ni siquiera había intentado hablar conmigo. Sin saber qué hacer, me enfoqué en mis hijos. Los preparé para el día. Dejé a mi hijo mayor en la escuela y llevé a mi hija más pequeña a casa de mi mamá. Ella inmediatamente percibió que algo andaba mal, pero no pude explicarlo. Solo podía pensar en cómo lograría criar a 2 niños sola. Mi mamá finalmente rompió el silencio. Está bien, ya basta. ¿Qué está pasando? No sé por dónde empezar. Solo dilo, desde el principio. Tom me ha estado engañando. ¿Qué? ¿Estás segura? Encontré la ropa interior de otra mujer en nuestra habitación. Lo confronté, pero no respondió, y luego desapareció. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir? Cuando desperté esta mañana, sus cosas no estaban. Ni siquiera me despertó para hablar sobre ello. Dios mío, cariño, lo siento mucho. Se pone peor. ¿O no? ¿Sabes quién era? Sí, revisé sus cosas. Sé que no debía hacerlo, pero tenía que saber. ¿Y quién es? Maya. ¿Qué? ¿Tu hermana? ¿Estás bromeando? No, Tom ha estado teniendo una aventura con ella. Cuando la confronté, ni siquiera intentó negarlo. Dijo que están enamorados y que piensa que es mejor para él. No puedo creer esto. ¿Qué ha hecho? No tengo idea de cómo se supone que voy a sobrevivir a esto. Tengo 2 niños que criar, y ahora necesito encontrar un trabajo. Mira, solo respiremos. Lo resolveremos juntas. Te ayudaré en esto, ¿de acuerdo? Gracias, mamá, lo aprecio. Extrañamente, contarle a mi mamá no fue tan difícil como pensé. La sensación de entumecimiento que se había apoderado de mí ayudó. Mientras ella cuidaba de mi hija más pequeña, pude descansar un poco. Cuando desperté, escuché a mi bebé llorar y la voz elevada de mi mamá. Salí corriendo para encontrarla al teléfono, claramente enojada. Ella rápidamente colgó cuando me vio y se disculpó por el ruido. Sabía que le había estado dando una lección a Maya. Durante los siguientes días, mi mamá se quedó con nosotros. Era más fácil tener solo a una persona en lugar de 3. Maya seguía intentando llamar a mi mamá, pero ella me pidió que la bloqueara. Fue un alivio tener a alguien de mi lado cuando me sentía tan aislada. Pronto supe a través de amigos que Tom y Maya se habían casado. Las personas que nos conocían a ambos estaban en shock y se acercaron para ofrecer su apoyo. Era humillante de explicar, pero ellos me apoyaron. Cortaron lazos con Tom y Maya, negándose a asociarse con ellos. Incluso se casaron al día siguiente de que Tom me dejara. Dolió, pero no debería haber esperado menos de ellos. Cuando le conté a mi mamá, estaba furiosa. Generalmente es tranquila, así que ver su rabia hacia mi hermana fue un shock. Afortunadamente, me ayudó con más que solo apoyo emocional. Me asistió en encontrar entrevistas de trabajo, sabiendo que quería contribuir nuevamente ahora que Tom estaba fuera de la imagen. Cuidar de los niños fue difícil, especialmente cuando preguntaron por su papá. Tuve que contener las lágrimas, pero logramos superarlo juntas. Una semana después, recibí una carta de Tom. No tenía interés en leerla. Supuse que era alguna disculpa a medias, pero ya estaba harta. Una semana era demasiado tiempo para intentar hacer las paces después de abandonarnos. Así que hice lo único que se me ocurrió.
destruí la carta, pero después no podía quitarme la curiosidad sobre lo que podría haber dicho. Hubo momentos en los que desearía haberla leído primero, pero siempre me recordaba que nada de lo que él pudiera haber escrito cambiaría cómo me sentía acerca de él o de lo que había hecho. Al día siguiente, mi mamá y yo llevamos a los niños a la feria. Era refrescante estar en un ambiente tan animado después de todo lo que había pasado. Finalmente me dejé reír y divertirme, algo que no había hecho en mucho tiempo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, mi mamá y yo nos relajamos con una botella de vino, y le conté sobre la carta. Algo llegó por correo ayer, dije. «Oh, ¿qué era?», preguntó. Era una carta de Tom. ¿De verdad? ¿Qué decía? No tengo idea. ¿No la leíste? No, no quería escuchar nada de él, así que la quemé. ¿La quemaste, Kao? ¿Y si era algo importante, como documentos de divorcio? Lo dudo, no se veía oficial en absoluto. Si estás segura, ¿qué crees que decía? No sé, tal vez una disculpa a medias o una súplica para recuperar sus cosas, quién sabe. ¿Y cómo te estás sintiendo con todo esto? Bueno, hoy fue un buen día. La parte más difícil es cuando los niños preguntan por su papá. ¿Qué se supone que debo decir? Está siendo un poco más fácil, pero solo un poco. Mientras las cosas vayan en la dirección correcta, y sabes que siempre estoy aquí para ti, he decidido cortar lazos con Maya. Todo lo que tengo irá para ti y los niños. Eso significa mucho para mí, mamá, pero, ¿estás segura? Maya sigue siendo tu hija. Después de lo que ha hecho, ya no es mi hija a mis ojos, los crié mejor a los dos, y ella eligió traicionarte, no puedo perdonarlo. Si bien apreciaba su apoyo, entendía lo difícil que debió haber sido esa elección para ella. No podía imaginar cortar la relación con uno de mis hijos, sin importar qué. Estaba más que agradecida por cómo me apoyó en un momento tan difícil. 3 días después, escuché un golpe en la puerta. Fue inesperado ya que no esperaba visitantes. Cuando abrí la puerta, 2 hombres con trajes negros estaban allí. Abrí un poco la puerta y pregunté quiénes eran. Dijeron que eran abogados y me dieron una nota junto con un cheque. El cheque estaba a mi nombre por $750,000. Me sorprendió la cantidad. Les dije que tenía que haber un error, pero me aseguraron que no y me instaron a leer la nota. La nota comenzaba: «Gracias por salvarme». Era de mi suegra, Megan. Explicaba que nos había visitado 3 días antes, pero no había nadie en casa. Cuando llamó a Tom, él trató de hacerle creer que había un malentendido, pero Megan lo vio a través de eso. Después de presionarlo, confesó todo, disgustada por su comportamiento. Megan sentía una profunda simpatía por mí y decidió dejarme toda su herencia a mí y a los niños. El cheque era su manera de asegurarse de que estuviéramos bien. Los abogados explicaron que Megan había estado gravemente enferma y falleció justo el día anterior. Quería que el dinero me llegara inmediatamente después de su muerte, para asegurar que no tuviera que luchar. Las lágrimas llenaron mis ojos. Megan siempre defendió lo que era correcto, incluso cuando su hijo había fallado. Se mantuvo fiel a sus principios hasta el final, y me conmovió profundamente su bondad. Unos días después, Tom llamó. Ya sabía lo que quería, pero decidí escuchar. «¿Qué hiciste?», exigió. «¿De qué hablas?», pregunté. «¿Sabes exactamente a qué me refiero?». «No, Tom, necesitas ser más claro». «¿Por qué no estabas en casa el otro día? Te envié una carta pidiéndote que actuases normal cuando mi mamá visitara». «Oh, entonces eso decía la carta». «No la leí». «¿La quemaste? Has arruinado todo. Se suponía que ella iba a ayudarme con la herencia, pero tú te la llevaste toda porque eres egoísta. Eso es muy gracioso, viniendo de ti. Abandonaste a tu familia, y ahora solo te estás comunicando conmigo por dinero. Hice lo correcto para mí y para los niños. Tu madre estuvo de acuerdo. No me llames nunca más. Adiós». Después de esa llamada, todo se movió rápidamente. Pedí el divorcio y obtuve la custodia total de los niños. Tom intentó pelear por la herencia, pero Megan había dejado claro que era para mí y los niños. Él y Maya incluso intentaron convencerme de que compartiera el dinero, pero me negué a ceder. La vida mejoró después de recibir la herencia. Ahorré parte de ella para la educación de los niños e invertí el resto. Mi mamá pudo retirarse y encontré un trabajo para apoyarnos aún más. Los niños están empezando a adaptarse a la realidad de que su papá no volverá, y cuando sean lo suficientemente grandes, les explicaré todo. Todavía estoy sanando, pero sé que estaremos bien. Gracias por ver, y estén atentos para más.